Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar un poquito de lógicas no clásicas. Para ello vamos a comenzar hablando un poco de lógica clásica, para poder a partir de ahí pensar en las lógicas no clásicas, ¿no? Bueno, primero que nada, la lógica no clásica es una ciencia que fundamenta los razonamientos deductivos que son formalmente válidos. Y bueno, tiene algunos principios o rasgos. Acá tengo mencionados tres. En algunos autores o pensadores de la lógica consideran un cuarto principio. Vamos a hablar primero de los tres originales, ¿no? El principio de identidad. A es A, es decir, la proposición A es únicamente la proposición A. Estos principios son en matemática como axiomas, ¿sí? Son obviedades que uno toma como ciertas y a partir de ahí puede construir o puede desarrollar, en este caso, el sistema lógico. El segundo principio es el principio de no contradicción. Yo les puse acá, es imposible que A sea B y A no sea B, es decir, una proposición no puede ser una proposición y su contradicción, es decir, dos proposiciones contradictorias, perdón, una proposición y su negación, o dos proposiciones contradictorias, no pueden ser ambas verdaderas simultáneamente, ¿está bien? Es decir, de esta manera podemos no tener proposiciones contradictorias, ¿no? Naturalmente se ve que son contradictorias. Eh, y la tercera es el tercer excluido, acá les puse A es B o A no es B. Es decir, una proposición puede, la idea principal es que una proposición puede ser o verdadera o puede ser falsa, pero no hay otra tercera posibilidad. Es decir, y ese es el tercer excluido, ¿no? O como le dice acá, A es B o A no es B, o el auto arranca o no arranca, no puede ser que arranque más o menos. ¿Está bien? Esa es la idea fundamental del tercero excluido, simplemente que admiten dos valores de verdad, verdadero y falso, en las proposiciones. Bueno, el cuarto principio que les hablaba, que es introducido muchos años después, es el principio de razón suficiente que dice que todo, o su idea, ¿no? Es que todo sucede por una causa, es decir, para que una proposición sea verdadera, si una proposición es verdadera es por algo. Bueno, nosotros no lo estamos analizando puntualmente en esta cursada, así que bueno, nos quedamos con estos tres. La idea es que si alguno de estos principios o rasgos de la lógica clásica se contraviene, es decir, si un sistema lógico se aparta de estos principios o rasgos, entonces estamos en presencia de un sistema de lógica no clásica. Tenemos una expresión de lógica clásica, por ejemplo, el día está soleado, es una proposición de la cual yo puedo decir si es verdadera o falsa, corresponde claramente a la lógica clásica. Bueno, si le introduzco esta expresión, una de las tantas, ¿no? Es necesario que el día esté soleado, es decir, le introduzco esta palabra acá, bueno, cambio un poquito la forma de la oración para que corresponda al lenguaje, ¿no? Eh, Ahora, esta proposición ya no pertenece más a la lógica clásica, porque yo ya no puedo, cambia la forma en la que esa proposición es verdadera o falsa, ¿no? Cambia ese modo. Entonces, eh, lo que hice acá es construir una frase de lógica modal, ¿no? Lo que introduje acá es una modalidad, ¿no? Se le suele dar ese nombre, entonces no es la única, probablemente, es dudoso, seguramente, podría ser un montón de posibilidades de distintas modalidades que se pueden introducir a una proposición y que cambia la forma en la que esa proposición es verdadera o falsa. Fíjense que ahora esta proposición que está acá no encajaría en, en los principios que desarrollamos recién de la lógica clásica. Entonces, estamos en presencia de una proposición de lo que denominamos lógica modal, con
una modalidad que es esta expresión que al introducirla en la proposición cambia el modo en el que esta proposición es verdadera o que esta proposición es falsa. Bueno, como ejemplo de alguna de las lógicas modales, vamos a ver la lógica dialéctica o lógica de la necesidad y posibilidad. También pueden surgir los conceptos de imposibilidad y contingencia que se pueden definir a partir de los dos anteriores, pero bueno, básicamente es la lógica de la posibilidad de necesidad. Acá les puse una proposición que corresponde a la lógica dialéctica con esos modalizadores, es decir, con posible y con necesario. Escribí, no es posible que vuelvan este mes las clases presenciales, pero es necesario. Bueno, si queremos darle un carácter simbólico, podemos decir que la proposición P, acá, no, sin considerar los modalizadores, sería vuelven vuelven este mes las clases presenciales. Bueno, esa proposición es una proposición de lógica clásica, puede ser verdadera o falsa. Tenemos el modalizador, vamos a asignarle el símbolo cuadrado, o podemos asignarle la letra mayúscula n, necesario, y vamos a ver el diamante, como hace uno de los autores que trabajamos, a posible. Estos símbolos son arbitrarios, se van poniendo diferentes símbolos, diferentes autores, depende de la lógica modal que estemos analizando, ¿no? Así que, bueno, para poner entonces esos elementos, el cuadrado vamos a usarlo para necesario y el rombo para posible. Entonces, si lo queremos formalizar, no es posible que vuelvan las clases, vamos a poner no P, perdón, no el elemento modal cuadrado, estoy escribiendo mal. Ah, posible, sí. No es posible, no el diamante entonces, no es posible que vuelva a las clases presenciales, eso sería la proposición P, pero, así que va ahí, y es necesario, o sea, cuadrado, para completar, ¿no? Vamos a decir cuadrado P, es necesario que vuelvan las clases, este mes las clases presenciales. Bueno, entonces de esta forma pudimos traducir a un lenguaje simbólico, o asignarle un lenguaje simbólico, o formalizar una expresión, una proposición de la lógica modal. Fíjense que ahora el sentido en el que esta frase o esta proposición es verdadera o falsa cambia, ¿no? Cambia ese modo en el que puede ser afirmada.